7 de la mañana, 49 minutos, está usted en línea 1 y vamos a seguir con el tema de la seguridad porque está en el número 1 de la agenda de preocupaciones de nuestro país y tenemos en línea al miembro de la Comisión de Seguridad del Senado, representante de la región de Los Ríos, don Iván Flores. Senador, muy buenos días. Buen día, Alejandro, muy buen día. Oiga, senador, preocupado porque el tema de los secuestros, de los delitos, la policía y los fiscales dicen que por lo menos la mitad de los secuestros extorsivos son de autoría de extranjeros que se han radicado en nuestro país, que son mafias organizadas y de alguna manera hay que poner coto. Evaluemos primero el gesto político. Se invitó a la moneda a todos los exministros del Interior y subsecretarios del Interior del gobierno Piñera, no llegó ninguno. Bueno, es lamentable que se bajen nuevamente de la mesa. Ya en algún momento se les invitó para intentar resolver la crisis de las ISAPRES, que las propias ISAPRES están cacareando hace rato, y no llegaron. Se inició una discusión, algunos defensores del modelo no quisieron seguir trabajando y sencillamente se bajaron. Bueno, hoy día ahí tenemos un conflicto ad portas, dado la negativa de la Corte Suprema de no aplazar el fallo GES. Eso por un lado. Y por otro lado, habían comenzado a trabajar los subsecretarios de Interior, y cuando la ministra Toá los invita a los ministros, la verdad es que nuevamente se bajaron de la mesa. Es lamentable porque hoy día, y por eso mencioné el problema en salud, porque son los dos problemas principales de la ciudadanía y esto no se resuelve solamente con la decisión o la voluntad de un ministro o ministra del Interior o de un gobierno, se resuelve con la voluntad de todos los actores. La verdad es que este es un asunto, ambos son asuntos muy complejos y que hay que ser delicado y preciso en la intervención que se haga desde el gobierno. Senador Flores, respecto a este mismo tema, vamos al tema de la seguridad. El escenario es tan complejo, los delitos de secuestro han aumentado un 60% en solo un año. Muchos ya advierten que el crimen organizado ya se instala en Chile, que está entrando en una nueva fase de delitos y que por consiguiente estamos contra la espada y la pared. Esto no es un problema que se nos viene, llegó, está instalado. Y además se proponen que de inmediato se expulsen 11.000 migrantes que están ilegales en Chile con prontuario. ¿Cómo saca usted del país 11.000 migrantes extranjeros que no son de países fronterizos? Se saca por barco o por avión. Pero que además tenemos una restricción de llevarlo a su país de origen, en el caso de Venezuela. No es cosa de trasladarlo, es cosa que no los dejan entrar. Además, están restringidos los vuelos, hay un montón de consideraciones. ¿Qué es lo que se ha pensado entonces? Porque se habla de expulsar, se aprueba para una serie de proyectos que se mandaron al Congreso para facilitar las notificaciones y después hacer más corto el periodo de apelación cuando una persona tiene decreto de expulsión. Y la pregunta es, hasta ahí vamos re bien, pero cuando haya que concretar esto, no se ve por dónde. De hecho, Piñera en 4 años no logró ir más allá de 1.200 expulsados y ahora quieren que de inmediato se expulsen 11.000. Sí. Bueno, 10 veces más. Alejandro, yo en primer lugar lamento que lo que en algún momento muchos de nosotros hemos defendido, que significa el refugio, por un lado, de personas que vienen escapando de alguna persecución política o de alguna situación crítica, o sencillamente de entregarle mejores condiciones a familias que tienen también desesperadamente buscando un mejor pasar, por seguridad, por una cuestión económica, por lo que fuere. Siempre intentamos que no se estigmatice la migración con la delincuencia. Recordemos las discusiones del principio, cuando comienzan a hacerse masivas el ingreso. Pero ¿sabes lo que ocurre hoy día? Lo que ocurre es que lamentablemente se le da razón a quienes tenían aprensiones respecto de esta migración descontrolada al inicio del país. Lo que ocurrió ahora, y lo que está ocurriendo ahora, es que junto con familias que efectivamente, que son la gran mayoría, buscaron un mejor pasar, se nos coló, ya no de a uno, como puede ocurrir en un país donde las fronteras están controladas,
en donde de tanto en tanto un delincuente de grueso calibre se introduce camufladamente para empezar a organizar en ese país su propio negocio. Aquí se nos metieron con camión y carro, Alejandro, con camión y carro, unas fronteras completamente abiertas, en donde se crearon verdadera industria en cómo hacerlos pasar la frontera, empresas de buses trasladando migrantes desde la frontera hasta las ciudades o de Arica o de Iquique, ¿no? En fin, se comenzó a instalar el negocio de los coyotes, promoviendo el viaje a Chile, prometiéndole, en fin, hoy día lo que tenemos es un crimen organizado instalado en nuestro país, cosa que en la mayoría de los países latinoamericanos cuesta una temporada que que ingresen, que se instalen, que se ubiquen, que recluten y que finalmente actúen. Aquí llegaron completo. El problema que tenemos hoy día, Alejandro, es el delincuente fantasma. Aquel delincuente que entró por un paso no controlado y que mientras no sea sorprendido en flagrancia o no sea aprendido, nadie sabe que existe. Y cuando es aprendido, y por esa razón vino lo que se llamó el criterio Valencia, es que extranjero sorprendido cometiendo delito debe ser retenido, porque si lo sueltan notificándolo, no, es que no aparece nunca más. Claro. No aparece nunca más porque nadie sabe cómo se llama, dónde vive, qué huella digital dactilar tiene. No hay ADN, no hay nada, no existe. Se podrá llamar Brad Pitt, Alejandro Guillén, que sea, inventa el nombre, inventa domicilio, inventa de todo y no lo encuentran nunca más. Eso por un lado. Y lo segundo es que en el caso de decretarse la expulsión, por distintas razones, principalmente son por cometer delito, pero también por incumplimiento en la responsabilidad migratoria que ellos tienen, los plazos no dan, porque al final de cuentas ya los acomodamos en el Congreso, aprobamos una norma que acorta los plazos, pero resulta ser que la PDI, que es la que tiene la función de expulsar, finalmente cuando intenta llegar al domicilio o no puede ingresar y el delincuente está dentro y los policías afuera, o sencillamente se cambió, se venció el plazo y vence el decreto de expulsión. O sea, es una cosa de locura, pero existe, esa es la realidad. Entonces hoy día el subsecretario Monsalve nuevamente está pidiendo un reacomodo del sistema de expulsión para que esto finalmente no quede anulado por secretaría. Ahora, senador, pero en ese punto volvemos a chocar con la que no tiene salida. Usted podría detener los 11.000, la PDI, Carabineros, tenerlos retenidos, pero ¿cómo los saca del país? No pueden, en el caso de los venezolanos no. Con los demás países que tenemos acuerdos de esta naturaleza, uno regresa a su connacional y lo deja en manos de la propia autoridad de ese país. Lo que ocurre en el caso de Venezuela es que por la vía de una justificación no dejan echar aviones de la Fuerza Aérea. Por esa razón nosotros le estamos diciendo, es tan crítica la situación, Alejandro, en el caso de estas personas que han cometido delito y no lo pueden expulsar, es que, bueno, si no son los aviones de la Fuerza Aérea, se buscará otro que no sea el vuelo comercial, porque el problema del vuelo comercial es que solamente dejan subir a 2 expulsados y tienen que ir con 2 policías cada uno, o sea, son 2 expulsados más 4 policías. Ahora, mientras tanto, senador, la experiencia está demostrando que esa enorme cantidad de migrantes que están en situación irregular, desprotegidos absolutamente del Estado, son presas fáciles de las mafias. A las primeras víctimas son los propios migrantes desvalidos. Y en la medida que hay mucha migración desvalida, sin ninguna protección, es fácil reclutar en medio de la desesperación. Y se nos está produciendo dentro del país gente que llegó por buenas razones, legítimas aspiraciones, terminan en manos de las mafias y por lo tanto nosotros estamos generando el problema dentro del país. Bueno, el crimen organizado, Alejandro, a diferencia del tipo de delitos que nosotros estábamos acostumbrados a conocer, que era un lanza o un carterillo individual o pequeñas organizaciones que robaban, que en algún caso asaltaban, se transformaron hoy día en industria. El crimen organizado en todas partes, particularmente en Latinoamérica, que es donde más existe, funciona como una empresa. Tal cual, la gerencia puede estar en México, puede estar en Venezuela, puede estar en Colombia, puede estar dentro de una cárcel. Y ojo con esto, porque esto también nos está pasando, y se organizan en distintas actividades de negocio.
Sí, es una industria que funciona como holding, porque estas organizaciones tienen trata de blancas por un lado, tienen narcotráfico por otro lado, tienen el reciclaje, el robo de vehículos y el reciclaje de las piezas por otro lado, y suma y sigue. Son un amplio abanico de negocios que están ligados a este crimen organizado que está actuando con todo en Chile. Y bien dice, la verdad es que en un escenario en donde una familia o varias familias viven dentro de un cité o dentro de una habitación, son condiciones muy difíciles. Por supuesto que son presa fácil de este tipo de organizaciones que con plata de por medio hacen reclutamiento fácil y después no se pueden salir. Senador, uno de los reclutados privilegiados son los menores de edad, porque llegan a los tribunales menores de edad, intachable conducta anterior, aunque tengan un prontuario kilométrico, y son dejados en libertad por el sistema judicial. Hace no más allá de 3-4 días atrás, a fines de la semana pasada, ocurrió con unos jóvenes adolescentes que estaban con cuchillos, revólver y otras armas más a la entrada vista y paciencia pública en un centro comercial robando. Los detuvo, Carabineros se los entregó al fiscal y los puso a disposición del juez de garantía. El juez de garantía no se demoró mucho en mandarlos para la casa. Esto es demencial. Es demencial. Bueno, pero a ver, aquí tenemos un problema con el sistema que ya está cumpliendo un poquito más de 20 años, ¿no? En donde, a ver, siempre hubo una discusión política, Alejandro, si Chile era demasiado garantista o no. Justamente por cuestiones como esta, claro, que eran en número, en frecuencia, en impacto, eran mucho menor de lo que hoy día tenemos. Pero la verdad es que necesitamos darle una vuelta. Y por esa razón, respecto de terrorismo, por ejemplo, en donde el presidente Boric reconoce actos terroristas que ya están ocurriendo en Chile. Bueno, lo que nosotros hemos dicho es, ¿sabe? Todas estas cosas que son nuevas. Chile no estaba preparado ni institucionalmente, ni legalmente, ni tampoco nuestras policías tienen la experiencia que ya tienen otros países por décadas acumulada de estar viviendo este tipo de delitos. Preguntémosle, pues. Bueno, la semana pasada estuvo el fiscal general de Colombia y en una reunión en síntesis nos explicó cuál había sido la historia de Colombia respecto al combate al crimen organizado. Claro, tienen una circunstancia distinta que ellos ya tenían, una guerra interna muy cruenta, pero en definitiva el dominio de los carteles de Bogotá y de Cali era brutal. El asesinato de jueces, de personajes públicos, la corrupción, que hoy día Chile está absolutamente expuesto al peso del dinero dentro de la institucionalidad. Y cuando hablo de la institucionalidad, hablo de gendarmería, de las propias policías. Ya lo hemos visto a policías vendiendo armas, pues. Sí, o sea, Fuerzas Armadas también. Bueno, senador. Entonces, sí. tenemos un escenario muy complejo en donde las cifras son las primeras resbalosas, porque el fiscal nacional ha dicho que el año 21 hubo 492 secuestros y todos hemos quedado perplejos con esa cifra, pero resulta que el 22 hubo 864, sí. Pero Carabineros dice que hay 500, la PDI dice que hay todo una gradiente que hay que tratarla con cuidado. Entonces, en nuestro país, la verdad es que nunca hemos tomado muy en serio la delincuencia, hasta ahora que la tenemos en un borde que nos obliga no a hacer más de lo mismo, ni institucionalmente, ni desde el punto de vista de la batería legal que tenemos y que hemos venido trabajando muy arduamente en el Senado, pero que claramente ley por ley empieza a ser una respuesta inorgánica. Tenemos que darle una vuelta en general y ver cómo nos reorganizamos como país, ¿no? Estamos en una situación bien crítica, Alejandro, y la información que vamos teniendo y todo se agrava. No solamente está dispersa, sino que es muy delicada. Muchas gracias, senador. Alejandro, un abrazo. Muchas gracias. El senador Iván Flores, integrante de la Comisión de Seguridad del Senado, representante de la región de Los Ríos.